Los procesos electorales que han tenido lugar en distintas partes del mundo en los últimos años dejaron en evidencia el protagonismo que desempeñan las redes sociales en ellos. Millones de pesos destinados a fake news, trending topics en Twitter, bots y videos virales. La propaganda política millennial como nueva estrategia para controlar la opinión pública. Bienvenidos a este nuevo programa de Mal Viaje. Buen lunes a todos, feliz lunes, nunca es feliz un lunes, pero bueno, nada. Le ponemos onda. Y si no queda otra. Si no, bueno, ya fue. Nos quedamos en cama durmiendo calentito, no. Sí, encima es una semana súper de lluvia, está para quedarse durmiendo, te digo. Pero bueno, la lluvia es muy aburrida de hablar. Hablemos del tema Que nos compete. claro, que proponemos hoy. Hoy vamos a hablar de propaganda política millennial. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Bueno, la propaganda política millennial es un tema que siento que puede dar para mucho, es muy interesante y es algo de lo que estuvimos hablando en los últimos tiempos, pero que, porque bueno, se acerca la campaña, se acercan las elecciones. Y necesitamos ver cómo es que las formas de comunicación por las redes sociales hacen que nosotros tomemos ciertas decisiones a la hora de estos eventos importantes como son las elecciones. Tal cual, o sea, nos pusimos a pensar en cómo hoy en día la forma de hacer propaganda y la forma de hacer una campaña se empieza obviamente a llevar a las redes, pero no solamente como una herramienta, sino también como forma de manipulación. Eso creo que es lo más importante, cómo desde las redes sociales nos manipulan. Bien, vamos a hablar de varios casos, por ahí vamos a proponer algún macro por si alguno no conoce mucho o dice, bueno, no sé, pero yo no sé tanto de política. No, mira, yo te cuento una de las estrategias, que es las fake news. Las fake news, como dice el nombre, las fake news, La fake news, en inglés, aguante Newell's. son las noticias falsas, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con estas noticias falsas? Sí, bueno, qué sé yo, se esparce por internet, tiene como 1 millón de reacciones hasta que, bueno, algunos vivo y se da cuenta de que nada que ver, pero muchos otros no. Pero estas estrategias que usan, como decíamos antes, es para que posta la gente tome ciertas decisiones en su vida referidos a esa tramoya, si se quiere. Tal cual, o sea, insertan dentro de la opinión pública y dentro de lo que circula todos los días un montón de información que, nada, no apunta a la persona que sabe, sino a la persona que está indecisa, ¿no? Eso creo que es lo más importante, porque cada vez que generan una fake news o lo que sea, no apuntan a tal vez nosotros los jóvenes que tal vez entendemos un poco más cómo funcionan las redes y podemos dimensionar si es bueno, si es verdadero o falso. En cambio, tal vez una persona adulta que no entiende tanto del tema lo ve como algo cierto y después afecta después a lo que va a ser en el voto. Claro, nunca vieron que su mamá o su tía viene corriendo y dice, ay, no sabes, vi que los sapos ahora si te lamen te drogan, como el capítulo de Los Simpsons, ¿viste? Cuando menos se van a ella. Claro, pero de la inocencia de flashear de que eso es información, entonces es como que es verdad, pero no, nada que ver. Sí, y aparte pensándolo a nivel así mundial y llevándolo al tema de la política, hay un montón de políticos que están hoy en el poder que llegaron ahí o que se hicieron un nombre a través De la de... incidencia de las fake news. Por ejemplo, el caso de las elecciones en Estados Unidos de Trump y Hillary Clinton. Sí. También pasaba mucho como acá, que llega la hora del voto, es como que, ay, no sé a quién votar. Que eso es un comentario que se dice mucho en Argentina, mucho, muchísimo. Entonces, Y más en Estados Unidos, teniendo en cuenta que allá el voto no es obligatorio. O sea, tenés que convencer a la gente no solamente de que te vote, sino que además vaya a votar. es un montón, Es un montón. es un montón. Entonces, para sacar a la gente y hacerlos votar, hay una noticia muy famosa que es que el Papa Francisco supuestamente apoya la candidatura de Trump. Eso obviamente es mentira, pero es una estrategia de ellos para ver quién se disputa hasta el último minuto a ver qué estrategia comunicativa a través de las redes sociales convencen para que tengan el voto, ¿no? Entonces, esa noticia tuvo 1 millón de reacciones en Facebook, que bueno, Facebook es una red social que se implementa mucho
para esto, más que por ahí para Instagram. Sí, tal cual. Sí, además, no es el único político que hace estrategia desde ese lado. También el caso de Bolsonaro fue bastante conocido, que nada, él como que se empieza a hacer un nombre en el momento en el que va a una marcha contra Lula da Silva. Y a él supuestamente lo apuñalan y se hacen virales un montón de fotos de él internado, donde lo están operando y todo, como diciendo, mirá, él es uno de los más representantes de la oposición y lo apuñalaron, o sea, terrible. Lo apuñañaron. Y después veías la foto y veías que el catéter no estaba conectado a nada, boluda, tipo, era todo falso. Y sin embargo, hoy es presidente de Brasil, que es uno de los países más importantes de Latinoamérica, o sea, Bueno, convengamos que Bolsonaro igualmente tiene ciertos discursos que también ayudan, no es que solo por una fake news. tal cual, o sea, todo viene con una construcción discursiva y comunicativa de atrás, o sea, es tanto el mensaje que dicen como a quién lo dirigen y de qué manera lo hacen, o sea, es todo junto. Pero sí es importante tener en cuenta cómo esto afecta a la gente. Digo, acá en Argentina nos enteramos del nombre de Bolsonaro a partir de esta noticia. O Sí, sea, sí, antes de esto no lo conocíamos es verdad, nosotros. es verdad. Eso es lo importante. Pero además este mundo se maneja por, a ver, quién hace la noticia más relevante en el sentido de cuántos la compran, cuántos compran eso en el sentido de ponen la página, están cierta cantidad de segundos que se cobra, esos segundos que cada lector está en la página o cada, sí, por ahí es un video, pero Sí, 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 se hace plata con eso, se hace básicamente. plata porque la noticia es una mercancía, ¿no? Entonces también es todo un sistema de marketing que ejecuta la política y es muy loco eso. Sí, creo que en los últimos tiempos estuvieron surgiendo un montón de como de investigaciones y de noticias que retoman este tema de cómo el tratar un tema dentro de las redes sociales y de los medios hace que la gente después esté como configurada de esa manera para ir a votar. Más que nada lo que está pasando en Europa con esto de que ascienden los gobiernos de derecha, que cada vez son más, y justamente los gobiernos de derecha son los que usualmente tienen más capital económico y pueden invertir más en todo lo que es este tipo de propaganda en redes, que no es barata. No Por es barata. ejemplo, acá fue de 130 millones, ¿no? La de Sí. Cambiemos. Fue 130 millones de pesos destinada en 2015 a solo la campaña en redes de Cambiemos, por parte de Cambiemos. Y en ese momento era Frente para la Victoria, el Frente de Todos, y invirtió un poco menos, pero igualmente muchísima plata, o sea, 90 y pico de millones. Sí, sí, o sea, realmente hoy en día invertir en redes es como lo principal, pero porque justamente dentro de las redes puedes direccionar muy bien a quién le estás mandando esa publicidad o esa propaganda, y justamente esto que decíamos, de que apuntan a un público que es el indeciso. Por ejemplo, los que están entre los 16 y los 18 años, que Sí. son la gente que todavía no entiende mucho y que necesita como tener más un contexto, y los de 55 para arriba, que son los que se creen todo lo que leen. Entonces, teniendo en cuenta esto, dirigir una propaganda en redes es muy fácil. Es Sí, muy fácil. además esto de por qué a los indecisos está dirigido, y porque el tipo no te va a hacer una campaña a vos que ya estás en contra, no le interesa convencerte a vos. Y para el que ya tiene su voto ya sabe el tipo que lo vas a ir a votar igual. Entonces es hacer campaña siempre para el indeciso, para esto que también nos pasa mucho en Argentina de es la hora de las elecciones y muchísima gente dice, ay, no sé a quién votar. Tal cual. Y esto de las fake news no se da solamente en época de campaña, sino también dentro de una misma gestión de un gobierno, para destabilizar o también para generar conflictos internos. Me acuerdo puntualmente el caso cuando salió todo este tema de que Cristina supuestamente decía que se podía comer con 9 pesos al día y que todas las, o sea, hasta Que el día eran de datos del hoy. INDEC. Claro, y que hasta el día de hoy la gente lo sigue reproduciendo, tipo, ay, ¿te acordás cuando Cristina dijo tal cosa? Y en realidad eso era toda una fake news, pero porque estaba como tergiversado lo que había dicho el informe del INDEC. O sea, si vos te ponías a leer, decía otra cosa completamente distinta, que es que una persona para no estar en la indigencia necesitaba por lo menos, o sea, era algo así, pero como que dentro de los medios eso era lo que circulaba y hoy en día está dentro del discurso de la gente, ¿entendés? Claro, como que flasheaban que una familia tipo, dos hijos, perrito, gato y los padres comían con 9 pesos al 9 pesos día. al día. Claro, y en realidad era nada que ver con eso.
nada que ver. Pero pasa un montón y fíjate cómo impacta en la sociedad, que hoy en día, tipo, un montón de gente que está en contra del kirchnerismo utiliza esto, que ni siquiera está chequeado, porque ni siquiera fueron a leer el informe, lo utilizan como parte de su discurso. O sea, es bastante groso cómo funcionan todos estos mecanismos. Y lo peor de todo es que funcionan tan simple. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trolls y con los bots. A ver, los bots, primero, vamos de lo más chiquitito. Los bots son cuentas automatizadas que se manejan en redes, que a ver, lo que hace es que no es que lo maneje una persona, pero son cuentas falsas que lo que hacen es reproducir un mensaje. Como, bueno, Caricias significativas desde Burlingame. claro, los famosos tweets acá en las pasos de Cambiemos, que eran cuentas re fantasmas en Twitter, que vos entrabas al perfil del loco y era como, no sé, tenía solo la foto de perfil y no sé, 2 seguidores o una cosa así, Pedófilo, turbio, básicamente. turbio, claro, de pedófilo. Y decían disparates, como cosas sin sentido. Satisface a Mauricio, caricias significativas desde Burlingame. Es que son máquinas que están programadas para tuitear y esto es lo que yo le contaba a Mel que más a mí tal vez me modificaba un poco el pensamiento antes de lo que fueron las PASO, que yo le decía a Mel, boluda, yo estoy mucho en Twitter y veo como por lo menos 3 o 4 veces por semana es tendencia número uno en Twitter algo a favor del gobierno de Macri. Y le digo, para mí vamos a perder. Y fíjate cómo estas construcciones y estas modificaciones y propagandas en redes crean tal conciencia en uno que yo pensaba que íbamos a perder y después terminamos ganando por más de 10 puntos. O sea, es realmente una construcción muy loca cómo es que al vos invertir en redes sociales y al decir, bueno, esto quiero que sea trending topic, listo, ya está. Uno que lo lee piensa que esa gente es real, boluda. Porque Sí, uno y no además. entra a cada perfil. Mm. Pero además de eso, fíjate que vos decís, bueno, fue hashtag, primer hashtag, ay, sí, sí se puede, Macri en ese momento. Pero también que hayan invertido y dedicado tiempo a que esas palabras fueran hashtag, significa que eso es el tema que ellos quieren que la sociedad hable, que la sociedad quiere que debata sobre eso. Y es re loco porque ellos no construyen a los ciudadanos, no es que le dan un montón de información sobre qué es lo que gestionan o cómo lo hacen. No, nada que ver. Su trabajo es simplemente poner hashtag a la hora de las elecciones y que la gente en Twitter sola empiece a hablar de eso. Tal cual, o sea, es instalar un tema en una red social para que se empiece a hacer viral. Y ya te digo, o sea, una persona como yo, que tal vez yo estoy bastante involucrada en lo que es el tema de la política, y al verlo en Twitter, uno piensa que eso que ves es la realidad, ¿entendés? Decís, no, guacho, o sea, si esto está haciendo trending topic por lo menos 3 veces por semana, es porque lo van a votar, es porque hay gente que lo banca. Y después, tipo, cuando entras al hashtag y ahí ves quiénes son los que tuitean, te das cuenta que no, que claramente está todo organizado. Pero digo, si uno no se toma ese trabajo de entrar a fijarse quiénes son los que tuitean, uno piensa realmente que van a ganar. Y si vos estás indeciso, vas a decir, bueno, no voy a desperdiciar mi voto, voy a votar al que pienso que va a ganar. Claro, del que todo el mundo está hablando ahora y que, bueno, es tendencia en Twitter y no, y después entras a esos perfiles y te das cuenta, acá algo huele mal. Sí, algo está raro acá. Y bueno, siguiendo un poco con lo que contaba Mel, esto de los bots, también están los trolls, Sí, que esos son más pesados. porque los trolls, bueno, esto de los bots se manejan con algoritmos, o sea, no hay una persona detrás. Los trolls, sí, es una persona de carne y hueso y que además tiene una banda de intereses atrás. Financieros, económicos, y que específicamente trabaja para un grupo de gente. Posta, que son un equipo, que se juntan y planifican. Posta, es como que, no sé, una secta, pero no, es de verdad, Sí, chicos. es como un call center, pero de personas que se ponen en las redes a meter mierda, básicamente, porque el troll no solamente instaura temas de debate y genera hashtags y toda la bola, sino que además ataca. O Sí. sea, Crea discordia, como los trolls en las páginas de los jueguitos, cuando total, empezamos los total. noventosos. Sí, de hecho se expuso mucho en estos últimos tiempos cómo es que a periodistas que apoyaban el kirchnerismo, por ejemplo, o que estaban en contra del macrismo, le llegaban constantemente ataques por las redes sociales, más que nada Twitter o Facebook, de gente que tipo le tiraba mierda, pero sin sentido, simplemente por desprestigiar el trabajo de ese periodista y deslegitimizar lo que está contando. Claro, son estrategias, como decíamos hoy, no solo para que nosotros tomemos ciertas decisiones,
sino para que, a ver, la figura de esa persona se deteriore a tal punto de, bueno, sí, algo habrá hecho mal, pero en Sí, realidad estoy inventado. o no le creo, tipo, Sí, y como es de además la siendo, oposición, claro, siendo un periodista que supuestamente vos estabas para el pueblo, para informarles, para que sepan la verdad, agarrar y deslegitimizar a una persona de ese calibre, o sea, de ese estatus, siendo un periodista, es muy grave porque es como, bueno, no solo eso, sino que medio que te censuro, porque a partir de ahora nadie te va a creer. Y tal cual. además toda la persecución que hemos tenido en todo lo que es comunicación y periodismo, de censura, de cesantías, de un montón de puestos laborales. Bueno, y eso que vos contás creo que refleja un poco todo lo que es lo que está pasando. A ver, desde los medios tradicionales está habiendo un tema de censura muy importante. O sea, no solamente de que los medios tal vez no tienen pauta, sino que además echan gente todo el tiempo. Pasó en C5N, pasó en Telam, pasó en un montón de lados. Y vos decís, bueno, a ver, pará, en las redes es el único lugar donde yo, tal vez como comunicador o yo como persona ciudadana, habitante de este país, puedo emitir una opinión, tal vez sin que me censuren, y después te das cuenta que no, de que atrás hay toda una tramoya, que está todo organizado y estructurado para que tampoco exista esa libertad de expresión. Pero bueno, por suerte existen los memes. Los memes son nuestra libertad de expresión, ¿o no? Sí, Y tal los cual. stickers. Tal cual, tal cual. Retomando un poquito esto que decía, hay un caso muy puntual que pasó la semana pasada, no sé si te enteraste, de esta chica Cintia García, que era periodista de 678. Ella tiene un canal de YouTube donde cada semana sube como un pequeño informativo, resumen de el macrismo, tipo de qué fue haciendo esa semana. Sí. Entonces vos ahí tenés un registro de archivo de hace de 4 años, Ah, re bien, donde re vos, completo. sí, Sí. donde vos ves cada cosa que pasó y cada acción que tomaron, cada repercusión que hubo, bla, bla, bla. Y la semana pasada, ¿qué pasó? YouTube le bajó el canal y esos videos se perdieron. Pero porque se los No. hackearon, o andás a ver si se los hackearon o fue otra cosa ¡Un atrás. troll! ¡Un troll! Pero sí, me pareció muy impactante porque realmente a nivel periodístico era muy importante lo que estaba haciendo, porque más allá de que no tuviera toda una producción muy estructurada atrás, con mucho presupuesto y bla, 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 era un laburo que estaba re bien hecho y que te servía para vos ver el antes y el después del macrismo, que es re Es que la importante. desinformación es una estrategia. Es Ya, que, y nosotros ya lo vivimos, pero no, no solo que hubo desinformación, sino que directamente hubo una censura total, que fue el terrorismo de Estado. En ese momento la comunicación no existía. sí, Existían dos canales y hablaban todas estupideces, en una aparecía Moria Kazán, y en otro y Susana. claro, y no hablaban de nada, no había comunicación, no existía. Sí, y por eso te digo que tal vez me resulta tan choqueante todo esto de cómo es que en un siglo XXI, donde estamos hiperconectados, donde la globalización es tipo moneda corriente, donde toda la información circula, pero 24/7 y no podemos estar desconectados de un celular que nos está contando cosas todo el tiempo, aún así, estar conectados y saber las cosas que están pasando cada vez es más difícil, por lo menos en este contexto, en este país. Y eso también lo podemos llevar a nivel macro a cosas que están pasando afuera, porque tampoco nos estamos enterando de un montón de cosas que pasan en el resto del mundo, ¿entendés? Por ejemplo, ahora Estados Unidos está por declarar la guerra a Turquía y nosotros acá, tipo, ni enterados, Claro, no ¿entendés? tenemos ni idea. Ni enterados. Y eso Porque también es una forma de hacer propaganda, ¿entendés? y además hace como una jerarquización de las cosas que debe saber la sociedad, ¿no? Los medios agarran y tienen determinadas limitaciones, tiempo, no sé, determinada ideología política, y no nos pueden contar en una hora o cómo sí, se manejan en una hora todo lo que pasa en el mundo y todo lo que pasa en la Argentina. Entonces los chabones agarran y dicen, bueno, la sociedad me parece que le va a interesar hablar de esto, un poquito de amarillismo, de color, y ya está, listo, con un moño el noticiero. Y no, amigo, no nos enteramos un montón de cosas que pasan internacionalmente. Yo creo que muchos medios y los que suelo leer y que están piolas tampoco me dan información de lo que pasa internacionalmente. Y imagínate que no me dan información de otros lados que de última no les importa tanto. No, sí. No me dan mucha información de lo que pasa acá, de Es que, verdad. o sea, no podemos esperar mucho de un medio tradicional. Tal vez lo que yo planteaba es el hecho de que, a ver, por ejemplo, vos entrás a Twitter y vas a tener a millones de personas preocupadas por lo que está pasando en Notre Dame,
Sin embargo, no hay nadie preocupado por lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en África, lo que está pasando en India, no sé, en cualquier parte del Y mundo. nadie sabe encima. Tal cual, pero esa desinformación no es casualidad, o sea, es estratégica, es porque justamente hay personas de inteligencia de cada país que se encargan justamente de censurar ese tipo de información para que hasta que no haya algo específico que decís, bueno, esto ya se me fue de control y no lo puedo evitar de contar, bueno, mientras tanto, lo tratamos de censurar. Pero además esa información significa que también se les pudra todo, como gobierno, como gestión. Total. Hay información que nunca la vamos a saber por ese motivo también. Y Porque no sí, les conviene y porque hay mucha gente, como decía antes, como la noticia es una mercancía, el tipo le paga al medio y le dice, vendeme esta noticia. Y si el chabón dice, ah, bueno, está buena, va a comprar, se la compra. O sea, la información es comprada. sí, algo que me llama mucho la atención es eso, ¿viste? De cómo se puede generar la opinión pública, que la opinión pública, cuando hablamos de opinión pública, es de lo que habla la gente constantemente, es el tema hegemónico. Y uno está constantemente hablando de cosas que tal vez vimos en un medio o vimos en una red social y que las damos por ciertas sin ni siquiera ponernos a investigar 2 minutos, ¿entendés? Ah, no, lo vi en Twitter, lo vi en Facebook, es real. Me llegó una cadena de WhatsApp, es real y no te estás poniendo a investigar qué onda con eso. Entonces, esa falta de empeño nuestro, de buscar la veracidad de lo que nos llega, hace que después nos creamos cualquier cosa. Y ese es el problema. Que en un mundo donde estamos hiperconectados, no tenemos ni siquiera 2 minutos para ponernos a fijar si eso es verdadero o falso. A tal punto que si vos vendés por internet, por una red social, una noticia piola, te pagan por los minutos, los segundos que el chabón está leyendo tu noticia, porque nadie se pone a leer ya. Sí, no, es Así que que fíjate lo estratégico y fríamente calculado que está todo. total, total. Y bueno, este tipo de estrategias, como ya decimos, no solamente pueden ser las fake news, los trolls, los bots, no sé, los videos virales de WhatsApp, sino también desde otras formas, por ejemplo, los influencers. O sea, algo que yo le contaba a Mel, bueno, nada, yo tengo un montón de amigos influencers y me parece muy loco cómo es que pueden llegar a tanta gente. Y muchas veces a ellos los invitan a eventos que están auspiciados, si se quiere, por, qué sé yo, el gobierno de la ciudad. em, Donde tienen a la reta ahí y es como están utilizando su imagen y su llegada a gente pequeña o a gente adolescente, obviamente ellos sin estar de acuerdo o lo que sea, pero participan de un evento que es parte del gobierno de la ciudad y no les queda otra, ¿entendés? Y su imagen está pegada a eso. Y así con todo, ¿entendés? O sea, el utilizar espacios de construcción así común, que vos decís, bueno, acá no va a haber propaganda, lo hay, o sea, lo hay. Es muy heavy eso. Sí, todo el tiempo estar atravesado por estos discursos que quieren que compremos, y simplemente eso. Igualmente el tema de los influencers para mí me parece muy interesante, porque esos ya son pibes que, por más de que no estén conectados con, bueno, con nada político, ellos ya tienen una voz, ¿me entendés? Súper importante, Obvio. tienen millones de seguidores y es muy loco cómo necesitan de estas figuras ellos también para poder seguir perpetuando la plata. ¿En qué sentido? ¿Cómo que necesitan esas figuras? Claro, necesitan a estos pibes que son influencers, Ah, sí, total, ujú, total, para sí. perpetuar su plata, su poder. Sí, total, pero a ver, es que ya te digo, o sea, la propaganda política millennial se trata de eso, de utilizar las herramientas tecnológicas que nos da el presente y las formas de llegada a las personas para hacer justamente propaganda política. Hoy en día esas son las redes sociales, son los influencers, es WhatsApp, ya no es un panfleto en la calle, ya no es tipo una propaganda en la radio. Ahora las formas de hacer propaganda son otras y es tanto como nosotros tenemos normalizado el uso de estas redes que no nos llegamos a dar cuenta de Es esta todo. propaganda. Mientras estás viendo memes haciendo caca en el baño, hay una propaganda política que te atravesó. Y uno, como lo tiene incorporado en esa normalidad del día a día, no se da cuenta, ¿entendés? Y lo toma ya como propio, como, ah, sí, esto sí, es verdad, ¿entendés? Y no te das cuenta que esta cosa te está influenciando. Eso es lo que yo digo, que es como, es muy loco pensar en eso. Qué mal viaje. Alto mal Qué viaje, mal esta viaje pensar en secuencia. eso. No, yo creo que el mal viaje es ese, ¿no? Pensar en que se pongan a pensar un minuto
qué de todo lo que ustedes saben o qué de todo lo que ustedes construyen como su identidad es parte de lo que escucharon o de lo que les contaron amigos o en redes o lo que sea, o porque lo vieron. Esa creo que es la gran disputa acá. ¿Cómo es que construimos nuestra opinión, nuestro sentido de la política partidaria o lo que sea? Que en realidad sí, es la vida misma, es la disputa por los sentidos, Sí, por las significaciones. podemos ir como concluyendo un poco este podcast porque Ya la fue verdad... mucha información. Sí, en pocos minutos tiramos mucha información, pero nada, creemos que es súper importante que se pongan a reflexionar un poco en eso. Y que se peguen ese mal viaje. Más teniendo en cuenta que nada, ahora se vienen las elecciones, la semana que viene, no falta nada. Caliente. Te digo, nunca esperé tanto este momento. O sea, hace 4 años que lo estoy esperando. Lo estamos esperando hace 4 años todo de Juli. No, pero vos me entendés que cuando ganó Macri, tipo, me encerré en mi pieza a llorar, me agarró un ataque de pánico, literal. O sea, Sí, yo te ya, creo. yo ya de ese momento ya estaba esperando el momento para que esto se termine. Y es como, ahora, nada, amigo, llegamos a ganar en primera vuelta, yo salgo en tetas a la 9 de julio. Guarda, Te lo prometo, boluda, te lo prometo, boluda. Pero bueno, nada, eso. Constrúyanse, piensen de dónde viene cada cosa que saben hoy en día y voten bien. Que es votar bien, ¿no? Tipo, Sí, ¿no? Bueno, igual ya con toda la información que dimos, listo, ya pueden hacer un análisis de todo, de todas las sí. estrategias de marketing que tienen los partidos políticos, que todo el tiempo están ahí cuando estás caminando y ves la cara de Garro ahí, la puta madre. Te odio, Garro. Me preocupo por la ciudad. Menos mal, pensé que te tenía que preocupar la luna, chabón. Es que dice esto el cartel. Y sí, es lo que hace un intendente, ¿no? Tipo, debería. Bueno, peor igual es mi intendente en Quilmes, Martiniano Molina, que nada, era cocinero, nada que ver, y ahora tipo los carteles ni siquiera tienen los colores de Cambiemos, tipo, es como azul el cartel, se vendió. No. Rarísimo, rarísimo. No. Pero bueno, nada, vayan a votar, disfruten. Síganos en Spotify y en YouTube. Y en YouTube, también en Instagram como Malviaje Podcast. Y nada, ahí también nos pueden estar mandando mensajitos lindos de qué les pareció este episodio. Así Bueno, que, mensajitos feos también aceptamos igual. sí, obvio, críticas constructivas sobre todo. Pero bueno, nada, estamos terminando con este capítulo. Les deseamos una linda semana, un buen comienzo de esta y nada, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos.